Les cuento, la humanidad está más cerca de un cataclismo planetario. ¿Les asusta el tema? Sí. La palabra cataclismo Mirá, ya Esa foto asusta. también. Pero fíjate vos. Y aparte Resulta- planetario, ¿qué? ¿Es de varios planetas o de este? No, del nuestro, Sergio, no podemos hacernos qué? cargo de todo. ¿Qué es el reloj del apocalipsis? ¿Qué es? Ay, qué horror. Simbólicamente, es un reloj que simbólicamente cuenta el tiempo que falta para el fin del mundo. Ay, Esto no. es una metáfora. No, no ¿Por hablemos qué? de esto. Vamos a hablar en una porque resulta que en el año 1945, Ajá. un tal Albert Einstein y Sí, otro tal Robert Alberto. Oppenheimer y otros científicos trabajaron en un proyecto que produjo las primeras armas nucleares. Pero esto lo hicieron con responsabilidad y a lo largo de la historia se armó este reloj del apocalipsis, se fue acercando a la medianoche. O sea, la idea es esta. El segundero y el minutero se van acercando o se van distanciando de la hora 0 o de la hora 12. De la hora 0 o la hora 12. Hora 12, claro. ¿Qué significa? ¿Cuál es la idea? De alertar a la humanidad de los riesgos que está corriendo. Por ejemplo, y lo que pasó ayer martes fue que se acercaron las manecillas, fueron movidas por científicos atómicos de los 100 a los 90 segundos de la hora fatídica. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mundo está atravesando la guerra de Rusia con Ucrania, las tensiones nucleares y la crisis climática. El boletín de los científicos atómicos, que describe el reloj como una metáfora de la situación que ve la humanidad, se está acercando a su autoaniquilación. Cada año, la Junta de la Ciencia y la Seguridad de este boletín y sus patrocinadores, entre los que figuran 11 premios Nobel, toman la decisión de reubicar las manecillas. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo esto? Fue en 2020. Ah, no, hace mucho. No, y las manecillas estaban cerca de los 100 segundos, en los 100 segundos. ¿Por qué? Porque ese año Donald Trump, un tal Donald Trump, Sí. expresidente de Estados Unidos, decidió no renovar el acuerdo de desarme nuclear New START con Rusia. Claro. Y la retirada de Washington del acuerdo nuclear con Irán y del acuerdo de París contra el cambio climático. Exacto. Entonces, por todos estos... ¿Todo eso fue el mismo año? Todo eso ocurrió en 2020 en el medio de una pandemia. Me acordaba lo de las pautas de cambio Te lo climático. repito, pero no Donald recordaba. Trump, expresidente de Estados Unidos, en 2020, en el medio de una pandemia que tampoco permitió, entre otras cosas, el aislamiento y no promovió demasiado la vacunación tampoco, Trump decidió salirse del acuerdo del desarme nuclear con Rusia, la retirada de Washington del acuerdo nuclear con Irán y del acuerdo de París contra el cambio climático. Claro. Una Entonces, eso alertó a este grupo de científicos para decir, señores, la situación es bastante complicada para la humanidad por estos riesgos. También en este momento que pasamos de 100 a 90, también se tuvo en cuenta la escalada nuclear que se está barajando en algunos lugares del mundo y las continuas amenazas planteadas por la crisis climática y el colapso de las normas e instituciones globales necesarias para mitigar los riesgos asociados con el avance de las tecnologías y las amenazas biológicas, como fue, por ejemplo, o como es, la pandemia de la COVID-19. No deja de ser una amenaza biológica una pandemia. No pasa todos los años una pandemia. No. ¿No? De hecho, puso en riesgo la salud de toda la humanidad. Como les contaba, el boletín fue fundado en 1945 y también hubo ocasiones en que se determinó que el fin del mundo estaba más lejos, gracias a acontecimientos como, por ejemplo, en 1963, el Tratado de la Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares, la caída del Muro de Berlín, el fin de la Unión Soviética, el Acuerdo de Copenhague sobre Cambio Climático, que se alcanzó en 2009, el Acuerdo de París. Entonces, Pará, arranca del 63, después salta al 89. al 89. claro, Después al 2009. 2009. Lapsos de 20 y pico de años, Claro. 20 o 20 y pico de años como mucho. Exactamente, el Acuerdo de París de 2015, que fue el Acuerdo de Cambio Climático, del que Trump se salió. El reloj llegó a estar a 17 minutos para la hora o'clock
de las 12, después del final de la Guerra Fría, en 1991. Claro. Y en 1947, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, faltaban 7 minutos. Qué Insisto, interesante cuándo estuvo, en los momentos en los que En estuvo los más momentos cerca del clave. fin del mundo, teóricamente. Claro. ¿Dónde se encuentra el reloj? En la Universidad de Chicago. Las decisiones acerca de cuándo se corre o no, insisto, esto es una metáfora y es un artefacto simbólico que pone en alerta la situación de la humanidad. Y participan agencias internacionales, científicos de todo el mundo, algunos premios Nobel, pero me pareció curiosa la noticia porque parece que se viene el fin del mundo y va a explotar todo por los aires. No se refiere taxativamente a eso, sino a la situación que está atravesando la humanidad. Tuvimos una pandemia, tenemos una guerra que no termina, tenemos hambre también en el mundo. Sí. Bueno, y todas estas cosas que nos están afligiendo. Hambre y enfermedades, que no parezca poca. Enfermedades, todo lo que tiene que ver con el clima y lo que repercute esto en la humanidad. Señores, a ver si nos ponemos un poco, a ver si Putin y... ¿Cómo es el nombre del presidente de Ucrania? Volodymyr Zelensky. Zelensky, bueno. Zelensky está bastante solo también, hay que decirlo, en esta batalla, ¿no? Y si ni el gabinete lo dejó, el gabinete... Está bastante solo en esta batalla, la invasión. Creo que no terminamos de tomar dimensión de lo que significa la invasión de Rusia en Ucrania. Cuando nosotros hablábamos acá... me parece que se tomó solamente conciencia económica de todo lo que significó la inflación mundial. Claro. Pero no se tomó conciencia de lo que se impidió la navegación con trigo, por ejemplo, que es un alimento, o por lo menos un aporte a la alimentación mundial fundamental. La energía. La energía, y calculo que Alemania lo habrá visto mucho más de cerca cuando desde Gazprom le dijeron, che, no te podemos dar más gas. Algo habrá tomado de conciencia en ese sentido. Y la crisis humanitaria, Sergio, hay una guerra, hay gente que se tuvo que ir de ese país, que se tuvo que refugiar en otros lugares. Las personas desplazadas, ya no sé cuántas millones llegan. Claro, los propios muertos que genera una guerra, ¿no? Y además la diferencia armamentística de Rusia y Ucrania. Estas posiciones un tanto, no sé si neutrales, pero porque no lo son, pero de no intervención tampoco ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni del Reino Unido, que generalmente suelen meterse en estas cosas, ¿no? Pero seguimos en un mundo con guerra. Con guerra, con pandemia, con cambio climático, y esta cuestión del reloj, que es algo simbólico y gráfico, metafórico, viene a poner en alerta esta situación.